Yo soy María José Mateu, catalana, profesora de Derecho del Trabajo y del área de la Seguridad Social en esta universidad, y trabajo en el Departamento de Derecho del Trabajo y en la Fundación de Economía dentro del grupo de Derechos de Género. Somos pocos, pero mejor, porque entonces podremos hablar con más soltura y podremos después, en el debate que vamos a dejar de 30 minutos, pues poder sacar algunas conclusiones y podremos de alguna forma pues, poder intercambiar lo que hemos hecho en nuestras líneas de investigación y entonces creo que... Así mejor. Muy bien, estamos muy bien los que estamos. Bueno, el tema es que vamos a hablar en esta mesa de comunicaciones. Se centra, el eje es género y economía social, una mirada desde el trabajo técnico y académico. En primer lugar, la primera comunicación es a cargo de doña Juana Aznar Márquez. El título es Las asociaciones de mujeres y las cooperativas como impulsoras del emprendedurismo en el entorno rural. Juana Aznar es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, doctora en Economía, doctorado europeo por la Universidad de Valencia, asimismo máster en Igualdad de Género y en el ámbito público y privado, y su vinculación profesional actual es con la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde es contratada doctora. Sin más dilación, pasamos a escuchar la primera comunicación que durará 10 minutos. Muchas gracias a todos y a todas las presentes. Muchas gracias a la Fundación Isonomía por estas jornadas. Lo que yo voy a contar es solo una parte de un proyecto en el que llevo trabajando muchos años, pero que se está concretando en este último año y medio en un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tiene que ver con el emprendedurismo de las mujeres rurales. Y sobre todo en dos factores que a mí siempre me han llamado mucho la atención, que son el capital social y, en este caso, la aplicación, utilización de nuevas tecnologías. Entonces, lo que yo voy a presentar aquí es solo una pequeña parte de lo que hemos ido estudiando y analizando, porque claro, dentro del emprendedurismo de las mujeres en el mundo rural podemos encontrar desde empresas unipersonales, que como ya esta mañana otras compañeras iban marcando, resulta que es bien difícil definir si son trabajadoras autónomas o son empresarias porque son ellas únicamente las que han constituido la empresa y son la dueña, la directora, la señora de la limpieza y son absolutamente todos. Entonces, dado el contexto que tenían estas sesiones, lo hemos enfocado en una cuestión que pensamos que tiene un papel muy importante, y es cómo a través de aquel antiguo lema de que la unión hace la fuerza, en el caso del emprendedurismo femenino es sumamente importante. Entonces, sí que me gustaría, hay muy poquitas transparencias, hay cuatro, y la de muchas gracias, o sea que vamos a ser, voy a ir para así utilizar los 10 minutos que tengo, y desde luego quedo a la disposición de cualquier persona que tenga cualquier pregunta o cualquier cuestión que quiera hablar conmigo. Sin ningún problema podemos hacerlo más tarde. Lo que a mí me gustaría llamar la atención, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de mundo empresarial o de empresas se nos olvida, es que el contexto urbano y el contexto rural no son la misma cosa. Y hablar de contexto rural no significa hablar de un ente homogéneo. Realmente el mundo rural engloba un abanico de situaciones diversas tan grande que quedaría totalmente fuera de lo que sería la sesión a la que estamos circunscritos, ¿no? Pero sí que considerar que aun cuando el mundo rural es diverso, es poliédrico, sí que podemos considerar que la mayor parte de la población en el Estado español se concentra en los núcleos urbanos. Utilizando la definición que proporciona la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, nosotros vamos a considerar que son municipios rurales aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes. ¿De acuerdo? Entonces, si consideramos municipios de menos de 20.000 habitantes en el territorio español, el 24% de la población forma parte del entorno rural.
Ello englobaría alrededor de 5 millones de mujeres, mujeres de todas las edades. Pero lo que sí que se ha ido observando es no solo que la población se concentra en los núcleos urbanos, sino que, según nos muestra el Programa de Desarrollo Rural Sostenible del Gobierno de España para el periodo 2011-2014, 3/4 partes de los municipios rurales han presentado un crecimiento negativo, es decir, la población está saliendo de estas localidades. Si nosotros queremos instrumentar un territorio y que la población se asiente en el territorio, no tenemos de otra que ofrecerles posibilidades y oportunidades para que puedan desarrollar su vida personal y profesional en el mundo rural. Obviamente, esto implica la creación de puestos de trabajo. En una coyuntura económica como la actual, en el que uno de los grandes, por no decir el mayor problema con el que nos estamos enfrentando, es la elevadísima tasa de desempleo existente, la formación, la generación de empleos se constituyen, aparecen como un reclamo indispensable en el mundo rural. Claro, para crear empleo tienen que haber empresas que generen estos puestos de trabajo. ¿Qué tipo de empresas pueden aparecer en el núcleo rural? Esa es una de las primeras cuestiones en las que tenemos que hacer frente. Pero la que a nosotros nos interesa, porque, como les comentaba, el trabajo que estamos desarrollando son de emprendedurismo femeninos, entonces lo que nosotros queremos saber es, vamos a ver, ¿qué hacen las mujeres rurales cuando se plantean la formación de una empresa? Las mujeres rurales se encuentran con un panorama que, grosso modo, tiene estas características. Van a tener unas estructuras, mejor dicho, unas infraestructuras de transporte mucho más deficientes que las que existen en el mundo urbano. Transporte público, pues bueno, si existe, a lo mejor hay un autobús por la mañana que te lleva a la cabecera de la comarca o la capital de la provincia y uno por la tarde, como mucho. Y no siempre vas a poder disponer de vehículo propio. Vas a contar con menos infraestructuras de cualquier tipo de servicios, ya sean sanitarios, de administración, educativos. Absolutamente vas a tener una serie de cargas adicionales que van a encarecer tus costes de producción. Pero eso no significa que estas empresas vayan a dejar de ser competitivas. ¿De acuerdo? Pero esta es la foto de partida. ¿Qué ocurre? Que la estructura en el mundo rural, la estructura socioeconómica y sobre todo la forma de socialización de las personas en el mundo rural sigue permitiendo la perpetuación de unos roles de género de una forma más acentuada que lo que vamos a poder encontrar en las grandes ciudades, en el mundo urbano. ¿Qué ocurre con esta socialización? Esta socialización por roles, ya en el mundo rural, pero también en el mundo urbano, ha hecho que las mujeres tengamos menos acceso a una cultura emprendedora. Las misiones, las tareas que realizábamos las mujeres no tenían nada que ver con el espíritu empresarial. Educacionalmente supone para las mujeres un reto, ya simplemente romper con la barrera de sí que puedo desarrollar una actividad empresarial. Pero no por una limitación, porque lo que se ha observado es que el nivel educativo de las mujeres rurales ha aumentado de forma enorme, del mismo compás que ha aumentado el nivel educativo en el mundo urbano. Luego, las mujeres que han nacido en entornos rurales se han formado, para ello han tenido que salir de sus pueblos. ¿Han vuelto a sus pueblos? Depende de si la estructura productiva le permitía o no. A diferencia de lo que en muchas ocasiones cuando preguntamos ¿qué piensa usted qué tipo de empresas podrían venir vinculadas al mundo rural? La respuesta más fácil es decir, agricultura y ganadería. Y como mucho, transformación agroalimentaria. No es cierto. La mayor parte de las empresas en el mundo rural son empresas terciarias. Y aunque y en este caso no sea cuestión única y exclusivamente de mujeres, piensen única y exclusivamente que cuando van a un pueblo, por pequeñito que este sea, lo que van a encontrar en un número bastante apreciable van a ser bares. Por ejemplo, va a tener alguna tienda, pero bares van a tener seguro. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya les digo que este no es quizá el mejor ejemplo, pero sí que puede ser bastante ilustrativo de una realidad. Entonces,
Las mujeres van a tener una mayor formación y estas mujeres con mayor formación van a intentar emplearse o montar su propio negocio. La primera opción en general es el emplearse por cuenta ajena. Pero claro, el emplearse por cuenta ajena implica varias cosas. En primer lugar, tener que entrar a formar parte de una organización, una forma de gestión y de organización empresarial que tiene mucho de masculina. Cada vez son más apreciadas las cualidades de las mujeres dentro de la estructura empresarial. Sí, perfecto, pero hay que llegar. Si yo entro en una empresa y normalmente esta empresa ya tiene una dinámica, tiene una historia, tiene una herencia, va a llevar asociado una serie de comportamientos y de modelo de gestión que es bastante masculina, en media. Siempre hay honrosas excepciones. Y por otro lado, las mujeres cuando decidimos trabajar, ya volvemos a la premisa de la forma en que hemos sido socializadas, preferimos determinados sectores. ¿Por qué? Porque básicamente nos van a permitir una cierta libertad que otros no nos permiten. Por ejemplo, si yo entro a trabajar en la administración pública, yo sé que tengo un horario de tal hora a tal hora y las tardes, salvo una a la semana, la voy a tener libre. Y me da igual que sea en la administración de justicia, que sea en la administración sanitaria, o seas médico, seas ATS, o seas lo que sea. Entonces, educación, sanidad y administración pública resulta que son sectores básicamente feminizados. Sectores que, aun cuando tengamos unas remuneraciones menores a las que podríamos tener por hacer exactamente el mismo trabajo en el sector privado, pero nos dejan un margen a través de los horarios o una flexibilidad de entrada y salida. Por lo tanto, preferimos unos determinados sectores. Y además, como para nosotros es importante el concepto de familia, y para nosotros sabemos, damos por supuesto, asumimos que la mayor parte de las cargas familiares las vamos a tener que asumir nosotras, pues voy a tener una mayor posibilidad de acceso y de aceptar un trabajo a tiempo parcial, para que me deje el tiempo suficiente para poder asumir las cargas familiares. Esto no es nada más que enseñar la foto, porque además, si estamos hablando de mujeres que tienen que trasladarse todos los días desde sus núcleos residenciales hacia las ciudades más grandes o más próximas, cabeceras de provincia, cabeceras de comarca, para poder trabajar, el fenómeno que en la literatura se conoce como commuting, pues ya se puede imaginar que me quedo con el tiempo parcial más el desplazamiento para poder asumir lo que se supone que tengo que viene inherente a mi condición. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que nosotros lo que nos hemos encontrado es que en muchas ocasiones las mujeres han decidido iniciar un proyecto empresarial como una forma, primero, de conciliar, teóricamente decían, es que así podré organizarme mejor el tiempo. Luego, en la realidad, lo que constatas es que realmente no es así. Porque iniciar un proyecto empresarial y desarrollarlo, esto implica una cantidad de horas de trabajo muy, muy importantes. Eso sí, puedes en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de trabajo, igual puedes organizarte mejor los horarios, pero el que tengas más horas disponibles, hasta donde hemos podido avanzar en el trabajo, esto no lo podemos afirmar ciencia cierta. Y otra cosa es que en la medida en que eres tu propia presidenta, directora, gerente, pues claro, puedes asimilar un proceso empresarial que en la medida en que eres unipersonal, pues no hay discusión posible, pero en la medida en que seas capaz de generar otros puestos de trabajo, aquí sí que puede haber una ruptura en la medida en que se puedan ir incorporando modelos de gestión empresarial que no reproduzcan ciertos esquemas que consideramos que no facilitan la pervivencia de vida fuera del trabajo, vida ya no solo familiar, sino también personal, y el desarrollo de todas las facetas del ser humano. Entonces, sabemos que las mujeres pueden optar por, y de hecho lo hacen, por actividades empresariales. Y nosotros, digamos, estudiamos dentro de la literatura del mundo de emprendedurismo y decía, ¿cuáles son las características de una persona emprendedora? Decía, pues una persona que sea luchadora, que tenga una capacidad de gestión del tiempo, que sea una persona que pueda realizar distintas tareas a la vez. Todas estas cualidades las cumplían las emprendedoras y la mayor parte de las mujeres. Y además pasaba otra cosa adicionalmente, y es que estas mujeres, lo que nosotros observamos es que no se creían que ellas fueran capaces
de sacar adelante un proyecto empresarial. Seguían considerando que, a pesar de la formación que tenían, que su trabajo era menos valioso dentro de la unidad familiar que lo que era el de su compañero varón. Y aquí es donde... Aquí es donde nos dimos cuenta que jugaba un papel muy importante las asociaciones de mujeres. Las asociaciones de mujeres como personas que no tienen un ánimo de lucro, que tienen un interés común, que funcionan con un esfuerzo solidario y que son, si queréis, la simiente de los elementos de participación ciudadana. Hay casos, y este es un caso específico de un comentario de una señora. Dijo, es que mira, mi marido se quedó sin trabajo y teníamos que hacer algo. Y entonces, claro, aquí había que sacar la familia adelante. Yo lo único que había sabido toda mi vida, porque mi madre cocinaba muy bien, era hacer mermeladas. Entonces lo que me cuestioné es cómo puedo trasladar estos conocimientos que yo ya tengo, con el conocimiento y sabiendo que en el entorno habían distintas ferias donde podía vender estos productos, cómo podía dar el salto de realizar una actividad que en este caso concreto se llevaba a cabo desde el autoconsumo, dar el salto a la venta, no una venta masificada, porque no necesariamente es más rentable aquel negocio que produce más unidades de un bien. Entonces, lo que esta señora decía, con la escala que yo tengo, ¿con cuántos puedo yo hacer? Su hijo había estudiado marketing y su hijo le permitió, le hizo como una especie de estudio de mercado previo. Y la señora sacó adelante a muy pequeña escala esta producción de mermeladas. De hecho, trabajan por encargo. ¿Me haces por favor 4 tarros de mermelada de rosas? Y te lo hacen de pétalos de rosas, es muy fácil. ¿Vale? Entonces, se trata simplemente de conocer, tener un conocimiento básico, tener una idea, conocer el entorno en el que tú lo vas a desarrollar y ver si es posible llevar a cabo este emprendimiento. Entonces, estas mujeres decían, yo, porque fui, en este caso no voy a decir el nombre, vamos a hacer publicidad, porque me llevó no sé quién a la reunión de una asociación de mujeres rurales. Dice, aquí me di cuenta, porque se celebraba el Día de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre, y se realizó ese año en Murcia la reunión nacional. Y es que había otra señora, no me acuerdo exactamente dónde era, en el otro, digamos, diametralmente opuesto en el territorio español, una persona que estaba desarrollando una alternativa muy similar. Entonces dijo, es que esta señora a mí, si es que no tenía más que yo, y ella lo sacó adelante, pues yo también. Entonces, las asociaciones de mujeres, como un invernadero, como un semillero que puede generar este incentivo empresarial dentro del mundo rural. Gracias a estas asociaciones, pues bueno, se han fortalecido canales de formación, se han compartido experiencias y hay asociaciones de mujeres rurales, las más importantes en este país, que incluso dentro de sus páginas web permiten la comercialización de productos de sus propias asociadas. Pero yo quería simplemente señalar que gracias a estas asociaciones de muy diversa índole, no ponemos nombres ni apellidos a nadie, esto se ha podido desarrollar. Y gracias a estas asociaciones han aparecido otro tipo de empresas como han sido cooperativas, sociedades laborales, ya no solo de emprendimiento a nivel personal, sino también de emprendimiento colectivo. Entonces, gracias a unas instituciones que no tienen ningún ánimo de lucro, se ha permitido la formación de sus asociadas y otro tipo de actividades lúdicos, de excursiones, de lo que queráis. Entonces, que no nos olvidemos el papel que pueden desarrollar. Lo que me quedaba por comentar era lo del techo de cristal, pero como ya lo han comentado los otros compañeros, pues ya verán cómo es exactamente lo que les decía, que ya solo quedaba la gracias. Vamos a pasar a la siguiente comunicación,
que contará con el mismo tiempo y que se llama Inmigración y Empleo en la Comunidad Rumana de Castellón, a cargo de doña Pilar Vaquero Escribano y Raquel Agos Felipe. El ponente, Pilar Vaquero. Licenciada en Psicología por la Universidad Jaime I y máster en Gestión y Promoción de Desarrollo Local, La Borda, especialista en Igualdad de Género, licenciada en Derecho y curso de especialización Soluciones Creativas de Negocio, Responsabilidad Social Corporativa y Publicidad, en la Universidad Jaime I, cuyo trabajo final de la creación de un programa informático de gestión del tiempo para mejorar el teletrabajo y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Máster online internacional en Igualdad y Género en el ámbito público y privado. En el plano laboral actualmente es técnica de investigación en Instituto Polibienestar, Universidad de Valencia, Instituto de Políticas Sociosanitarias especializadas en personas mayores, personas dependientes y sus cuidadores, cuidadoras, y anteriormente trabajó en la Unidad de Igualdad de la Universidad Jaime I de Castellón. Hola, mi trabajo trata sobre la integración de la perspectiva de género en proyectos de I+D y surge de la siguiente idea. Bueno, como vemos, tanto en la definición en sí de la empresa social como en los principios se incide mucho en la sociedad, ¿no? Se busca un impacto positivo en ella a través del desarrollo de una actividad económica, de tal forma que en los últimos años está habiendo una inversión en I+D como factor de calidad para que ese impacto positivo sea el mejor. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo me planteé lo siguiente. Si tenemos en cuenta que nuestra sociedad es una sociedad androcéntrica y que además está sesgada por el género, es decir, hay roles y estereotipos, cualquier disciplina que surja de esa sociedad también va a tener ese sesgo de género y también va a pecar de androcentrismo. De tal forma que cualquier proyecto, independientemente de la disciplina que sea, pues a su vez también va a tener estereotipos, roles y va a pecar de androcentrismo. Si esto ocurre de esta forma, al final vamos a entrar en contradicción con la propia definición de economía social, porque ya no va a haber un impacto positivo en la sociedad, sino que va a haber un impacto positivo en parte de la sociedad. ¿Qué sociedad? Pues la propia del androcentrismo. No sé si ha quedado... Vale. Entonces, pues yo me planteé esto. Y entiendo que no soy la única, porque el año pasado estas doctoras que he puesto aquí desarrollaron un cuestionario protocolo para verificar si se integraba la perspectiva de género en los proyectos I+D. Ese protocolo está formado por 14 preguntas clasificadas en varios apartados. Bueno, no voy a leer todas las preguntas, pero más o menos para que os hagáis una idea, pues allí preguntan desde si se utiliza un lenguaje no sexista, también si se evitan los estereotipos y los roles, si a la hora de recoger los datos se desagregan en sexos para ver si hay un impacto igual o no igual. También a la hora de coger muestras, si se cogen muestras en mujeres y en hombres, que esto es muy importante en ciencias de la salud. Entonces este protocolo incide mucho en el contenido del proyecto, pero a mí también me interesaba saber qué rol ocupaban las mujeres en los proyectos, así que a esas 14 preguntas les añadí otras, que, bueno, las he puesto aquí, ¿no? ¿Cuál es el sexo de la persona responsable del proyecto? El sexo de la persona responsable de rellenar el test, para ver si se lo mandaban a la secretaria, ¿no? Que es lo típico. Luego, si habían mujeres en el proyecto, si esas mujeres eran investigadoras, las que no eran investigadoras, qué tareas llevaban a cabo, y lo mismo con los hombres. De tal forma que al final tenemos un protocolo que incide tanto en el contenido del proyecto como en el rol de las mujeres en ese proyecto, ¿no? Aquí están todas las otras. Entonces, esta herramienta, a raíz de la unidad de igualdad, mediante la unidad de igualdad se la enviamos a todos los proyectos de I+D, de investigación, que se estaban llevando a cabo en la unidad en la Universidad de la UJI en el mes de mayo. De 102 emails que envié, solamente me contestaron 19. Y eso que lo envié desde la unidad de igualdad, es decir, desde un órgano oficial, y encima diciendo que no era que lo tenían que hacer, vamos, que era obligatorio.
Y analicé los resultados, ¿no? Los dividí en áreas: ciencias humanas, tecnología, salud y económicas y jurídicas. Todos suspendieron excepto ciencias humanas y aún así aprobaron pues muy justitos, con un 51,89. Aún así, yo creo que los resultados hubiesen sido aún más bajos si me hubiese parado a mirar si me habían mentido o no me habían mentido, porque al analizar las respuestas vi que todos conseguían puntos de contestar que sí a se evita utilizar un lenguaje sexista o se evita estereotipos de género, y donde más evidente era en ciencias tecnológicas, donde me decían que no se habían preocupado pues ni en desagregar los datos, ni en coger muestras de hombres y mujeres, todo en rojo. Pero cuando llegaban a lenguaje sexista y a estereotipos, pues todos decían, ay, yo esto lo respeto, cosa que yo lo dudo bastante. Entonces creo que incluso los datos son más bajos de los que resultan en el test. Luego miré los roles, ¿no? Personal investigador. En la UGI, de los que me han contestado, hay más mujeres investigadoras que hombres, excepto en ciencias tecnológicas y experimentales, donde hay 29 hombres y solamente 7 mujeres. Y el personal no investigador, es decir, las funciones de secretariado y de coordinación, siempre son mujeres quienes las llevan a cabo. Sobre el personal responsable, en ciencias de la salud y en ciencias económicas y jurídicas hay más mujeres que hombres como responsables de los proyectos. Sin embargo, en ciencias humanas y tecnológicas y experimentales hay más hombres. A mí lo que más me llamó la atención es que en ciencias humanas hay más mujeres, pero luego hay un claro techo de cristal, porque de responsables siguen siendo ellos los que mandan, ¿no? Luego, las áreas con mayor número de mujeres sí que es cierto que integran más la perspectiva de género, pero para mí es muy importante no olvidar que igualmente suspenden, de tal forma que yo creo que independientemente de si eres hombre o si eres mujer, eso luego no significa que vayas a integrar la perspectiva de género. Las áreas entendidas como más científicas baja su integración de la perspectiva de género, y para mí es muy alarmante en ciencias de la salud que tengan tan poca nota en integración de la perspectiva de género. Luego también lo hice en ámbito privado, le he puesto ámbito privado por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué digo esto? Enviamos 81 emails a empresas especializadas en I+D, independientemente de su forma jurídica. A mí me daba igual que fuesen cooperativas, que yo solamente quería que ellas se denominasen expertas en I+D y a ver qué hacían con esto del I+D. De 81 emails enviados, solamente me contestó uno, y era una empresa irlandesa. O sea, en España pasaron todos de mí. También suspendió, entonces solamente pude evaluar este test. Este test también suspendió, y en cuanto a roles no había ninguna mujer como investigadora, todas eran secretarias, y sin embargo luego me decían que ellos no tenían estereotipos en su proyecto, por eso he puesto resultados viciados, porque aún hubiesen sacado menos de un 19,64. Y luego también me fue muy curioso que cuando me contestaron el test me dijeron, aquí le adjunto el test, pero tiene que saber que nuestro proyecto es de ciencias tecnológicas, no es un proyecto de género, por lo tanto no tienen ni idea de lo que es integrar la perspectiva de género, porque confundieron proyecto de género con proyecto que integra la perspectiva de género, y mira que yo se lo expliqué bien explicado en el test que yo les envié, pero bueno. Entonces, como conclusiones finales, yo he puesto que para integrar la perspectiva de género, bien se tiene que formar en igualdad al personal investigador o incluir agentes de igualdad en el proyecto. Ya sé que es algo obvio, pero quería incidir en ello por el hecho que antes he dicho. Por mucho que hayan mujeres en los grupos de investigación, ello no significa que integren la perspectiva de género. Luego, que se integre la perspectiva de género en proyectos no significa que no tengan que haber proyectos específicamente de género, porque para poder incluir
conocimiento científico paralelo al androcéntrico, voy a necesitar realizar proyectos específicos de género que me den esos conocimientos. Luego también he escuchado mucho el argumento de es cuestión de tiempo. Como cada vez hay más mujeres investigadoras, tranquila, que entonces pronto se integrará la perspectiva de género. Pues no, yo vuelvo a incidir en que nacer mujer no integra la perspectiva de género. También quería mencionar la ley de la ciencia y tecnología porque en una disposición dice que integrar la perspectiva de género es un factor de calidad y lo pone como una recomendación. Yo creo que se debería modificar esta ley en primer lugar para no entrar en contradicción con la ley de igualdad, porque para mí son dos leyes que entran en contradicción. Y luego, porque si tanto creen que es un factor de calidad, que efectivamente es un factor de calidad porque es lo que nos permite que haya verdaderamente un impacto igual en la sociedad, pues que no lo pongan como una recomendación, que lo pongan como una obligación. Todo esto en cuanto a la perspectiva de género. Luego también hay que asegurar que las mujeres entren en los grupos de investigación, pero no tanto para integrar la perspectiva de género, sino por un principio de justicia y de igualdad. Para ello se tienen que mejorar las condiciones laborales y pues, distribuir mejor las cargas familiares. Todo ello sí que nos dará pues, una fuente de calidad y de excelencia y por lo tanto considero yo que entonces ya sí que podremos estar hablando de una verdadera economía social. Como antes han mencionado, este año es el año europeo de las cooperativas, ¿no? Entonces, desde la Cumbre Europea de Género también se ha dedicado esta Cumbre Europea al I+D. Todo este año 2012 se están cogiendo firmas para que la integración de la perspectiva de género sea algo obligatorio en todos los proyectos. Entonces os animo a que entréis y que firméis, ¿no? De la misma forma, la Comisión Europea también ha hecho un manual para poder integrar la perspectiva de género en los proyectos de I+D. Entonces yo lo que he hecho ha sido coger todo lo mejor de ese manual más todo lo mejor del protocolo que he utilizado y crear un modelo que, bueno, he puesto esto, aquí no se ve nada, ¿no? Pero si alguien estuviese interesada, pues se lo podría facilitar. Y ya está. Muchas gracias por ajustarse al tiempo. Ha pasado el tiempo, lo que pasa es que yo me he encandilado con la comunicación y se me ha olvidado pasarte el papel. Las mujeres, la siguiente, las mujeres en las empresas de economía social, a cargo de doña Rosa Santero Sánchez, doctora en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente profesora de Economía en el Departamento de Economía Aplicada primera de la Universidad Rey Juan Carlos. Áreas de especialización, mercado laboral, estudios de género, gestión de diversidad. Bueno, hola, yo soy Belén Castro, Rosa Santero Sella, pero somos como clones. Las dos somos doctoras y profesoras en la misma, no hay ningún problema. No te dice, Belén Castro Núñez, doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente profesora de Economía en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, especialización, crecimiento económico, mercado laboral, estudio de género, modernización y economía. Es que habían tres, y he tachado Nuria, pero me quedaba Rosa que... No pasa nada, somos muy parecidas. Muy bien. Bueno, en el trabajo que vamos a presentar, las mujeres en las empresas de economía social, es una parte, en concreto es la perspectiva de género de un estudio más amplio que ha presentado en parte, la parte también un poco de género, Carmen Comos, que es de CEPES, que fue quien nos pidió el estudio que realizamos y que es bastante más amplio que lo que vamos a presentar aquí. Creo que si le doy aquí. Muy bien, el índice de la presentación que veis es sencillo. Vamos a intentar explicar el objetivo de esta parte dentro de un estudio más amplio, o el planteamiento metodológico que hemos seguido, que creo que es lo más interesante, los resultados y algunas conclusiones de la investigación. Muy bien, vuelvo a lo que he dicho. Esta parte que vamos a presentar forma parte de un estudio más amplio
que se basa en medir la aportación, he de decir que yo soy bastante cuantitativa, totalmente cuantitativa, entonces por eso nos pidieron medir cuantitativamente, es decir, poner números, en concreto euros, a la aportación que hace la economía social, las empresas de economía social, pero no a la aportación directa a la economía, que pues se ha estudiado, sino qué aportan, cuál es la valoración de los valores, valga la redundancia, que tienen las empresas dentro de la economía social y que, como pongo en la hipótesis de partida, deberían constituir un comportamiento diferente a las empresas más de tipo tradicional en relación con la composición de sus plantillas, las condiciones de trabajo, la especialización, la ubicación, etc. Entonces, desde ese punto de vista, la hipótesis de partida es que las empresas de economía social aportan sus valores, aportan un extra a la cohesión social y la cohesión territorial. Y dentro de la cohesión social apuestan o propician la igualdad de oportunidades. Y dentro de esa igualdad de oportunidades, con una serie de colectivos, se encuentra la igualdad de oportunidades en términos de género. Con lo que nuestra perspectiva de género se incluye dentro de los valores, dentro de una medición de lo que aportan los valores de la economía social en términos de igualdad de oportunidades y en términos más amplios de cohesión social. Por tanto, el objetivo en particular es el análisis para el caso de España de la aportación de los valores de las empresas de la economía social a la cohesión social desde una perspectiva de género. El planteamiento metodológico usa una fuente que yo os animo a los que seáis más de investigación de números a que utilicéis. Es muy ardua, tenéis mi email ahí por si alguna vez os interesa, pero es muy buena. Es la muestra continua de vidas laborales, que lo que hace es recoger la vida laboral de una muestra de más de 1 millón, pues ya vamos por 1.400.000 trabajadores y trabajadoras de España. Y por tanto es muy grande. Y eso es muy importante para la economía social, porque la economía social en términos de número no es muy grande para su estudio estadístico, con lo que esto es una muy buena fuente. Y porque nos permite averiguar mucho sobre la vida laboral de los trabajadores y las trabajadoras y lo enlaza con algunas características de su empresa. Entre ellas, hemos podido profundizar en si es de economía social o no. Obviamente no voy a entrar en la semántica de lo que es la economía social, que se incluye dentro de la economía social, pero nuestra perspectiva era averiguar si las empresas de economía social o las entidades productivas de la economía social se diferenciaban de otras empresas en términos de esos valores que promulgan. Por tanto, queríamos empresas o conceptos asimilables a entidades productivas, ¿vale? También es cierto que CEPES, ese es el interés que tiene, pero bueno, hay que decir que la definición que está en la Ley de Economía Social se acerca a lo que hemos utilizado. Por tanto, el colectivo que hemos utilizado ha sido el que comprende cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, cofradías de pescadores, asociaciones en el ámbito de la discapacidad, entidades singulares, en concreto 11. No significa que no estén otras entidades singulares como la cooperativa Mondragón, lo que pasa es que la cooperativa Mondragón, como es un grupo, lo que estaban dentro, por supuesto, eran todas las cooperativas que forman parte, mientras que la 11, aunque son varias empresas, figuró, que era muy fácil identificarla la muestra, aunque la muestra no da datos individuales, es una cosa muy grande en un ámbito muy particular. Entonces, por eso he puesto que era la 11. En un principio tuvimos en cuenta también centros especiales de empleo y centros de inserción, pero para la parte de comparación con la actividad productiva, con un grupo de control, se plantearon una serie de dificultades metodológicas y las excluimos de esa parte. Sí está en la parte general, pero no en la parte más digamos, de comparación, empresas tradicionales frente a empresas de la economía social. Ya digo que por una cuestión más metodológica que otra cosa. La metodología es sencilla de explicar y difícil de llevar a la práctica. Lo primero que se hizo fue identificar ese colectivo que os he comentado de entidades dentro de la muestra, con éxito en esas que he puesto,
con menor éxito en las que hemos excluido, por eso se excluyeron, porque no teníamos muy claro que estuviéramos captándolas. Y luego se diseñó un grupo de control para saber, el objetivo era saber si aportaban algo frente a las empresas tradicionales o más centradas en la maximización de beneficios. Con lo que el grupo de control eran sociedades anónimas y lo pone abajo, sociedades anónimas ilimitadas, que estuvieran en el mismo sector y en el mismo grupo de tamaño empresarial. Es decir, es un grupo de control muy bueno porque es homogéneo. Estamos comparando empresas de economía social con empresas no de economía social, del mismo sector y del mismo grupo de tamaño. Con lo que no está toda la economía no social, es decir, por ejemplo, si en la economía social no hay algo equivalente a Telefónica, Telefónica está fuera, ¿vale? Se hizo un grupo de control partiendo de la estructura de la economía social que existe en España. Muy bien, y luego, una vez que tuvimos el grupo de cohesión, se analizaron las diferencias. El concepto es sencillo, bueno, sencillo de explicar, difícil luego de cuantificar. Lo que se ha hecho es definir los valores de la economía social, relativamente sencillo en teoría, igualdad de oportunidades, democracia, la participación societaria, etc. Lo hemos centrado en su aportación a la economía social y territorial, y dentro de, a la cohesión social y territorial, y dentro de la cohesión social nos centramos en la igualdad de oportunidades que ofrecen a muchos colectivos que de otra manera no encontrarían condición similar en la economía no social. ¿Vale? No significa que no tendrían trabajo, pero partimos de que realmente, bueno, en algunos casos sí, pero que ofrece un mejor entorno para vamos a decir, su integración, su cohesión social. Y luego hicimos análisis de diferencias estadísticas, es decir, tenemos dos muestras, dentro de cada muestra hay hombres y mujeres. Lo que hemos hecho es analizar las diferencias estadísticas dentro de ambos grupos, entre hombres y mujeres, es decir, en la economía social, cómo está el colectivo femenino frente al colectivo masculino, y lo mismo para la economía no social. Eso es el análisis de diferencias estadísticas dentro de esos. Y luego el análisis comparativo del grupo de control es ver si hay diferencia en esos patrones entre un grupo y otro. ¿Sí? Me explico, puede haber casos en que haya poca discriminación en la economía social o poca diferencia de género en la economía social, pero es que se reproduce el mismo patrón dentro de la economía no social. Por tanto, la economía social en ese aspecto no añade sus valores, no aporta nada sobre lo que ya existe en el grupo de control. ¿Vale? Entonces ese doble análisis. La muestra de economía social eran 6.000 empresas, 15.000 trabajadores. El grupo de control ves que hay un poquito más, eso es simplemente metodológico. A la hora de elegir el grupo de control, pues más o menos había un poco más de empresas, pero ya os digo, por cuestiones metodológicas, diferenciando grupos, tamaños de grupos, etc. Pero bueno, se puede decir que eran similares. Perdón. Muy bien, la igualdad de oportunidades, simplemente decir que la hemos centrado dentro de la perspectiva de género en 4 cuestiones prácticas. Primero, el grado de feminización del empleo en general y de colectivos de riesgo de exclusión. En concreto, solo hemos trabajado, porque es el único que podemos cuantificar realmente, en mujeres de más de 45 y más de 55, creo que son los dos grupos, eso es. De 45 a 54 y más de 55. Diversidad en los puestos directivos, nos hemos centrado en los puestos directivos, creo que no hace falta explicar por qué, ya lo habéis explicado bastante bien. Diferencias de género en las trayectorias laborales, esta es una de las riquezas mayores, no solo si acceden, no es solo una fotografía, sino que se ve cuál es la trayectoria laboral de las mujeres y los hombres que trabajan en ambos grupos. Y las excedencias para el cuidado de hijos e hijas. Este es un tema muy residual porque son excedencias para el cuidado de hijos, no bajas maternales, ni nada que... O sea, pero bueno, sí que es interesante, es un poco avanzadilla en un tema que tiene poca información por ahora. Muy bien, los resultados. El grado de feminización en empleo y colectivos de riesgo de exclusión. Insisto, bueno, si no lo he dicho, voy a insistir ahora.
esto está dentro de un trabajo muy amplio en el cual la perspectiva de género era uno de los valores que aporta la economía social. Como han leído Rosa y yo, somos especialistas más en género que en economía social, pero nos ha parecido muy interesante cruzar, y entonces sí que hay muchas cosas que requieren una mayor explicación, un análisis más en profundidad, muchas cifras, y es una de las líneas que tenemos abiertas de investigación. Dicho esto, hay pocos resultados, pero sí que se puede indagar mucho más porque bueno, pues la base de datos sí que los recoge, aunque obviamente la participación